Agradecemos a cada uno de ustedes por estar en este espacio organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, para debatir, intercambiar estrategias, experiencias y lecciones aprendidas sobre las perspectivas nacionales e internacionales del desarrollo profesional permanente en salud y la calidad de la educación médica continuada. A continuación, la conferencia Retos y Tendencias Globales en DPP a cargo de la doctora Sofía Balanci, quien representa al Royal College of Physicians and Surgeons of Canada y nos acompañó en la sesión inaugural de ayer. Buenos días, gracias nuevamente por la invitación a participar en este encuentro. La plática de hoy va a ser un poco sobre los retos y las tendencias que tenemos en el desarrollo profesional permanente. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y la agenda de hoy vamos a hablar un poco del desarrollo profesional permanente, la educación médica continua, cómo le hacemos ahora. Vamos a ver si realmente sirve lo que estamos haciendo ahora y vamos a hablar un poco del futuro y cómo se ve a no tan largo plazo. Los objetivos van a ser entender por qué estamos buscando nuevas estrategias de desarrollo profesional permanente y discutir las necesidades que tienen los médicos y los pacientes en cuanto al desarrollo profesional permanente. Ya hablamos un poco en algunas otras pláticas de que los dos términos que se usan frecuentemente en la recertificación y son la educación médica continua, que es el conjunto de estas actividades teóricas y prácticas que solo engloban la educación médica, los conocimientos médicos y las habilidades médicas. Pero si nosotros vemos en este dibujito, vemos todo lo que aprendemos como médicos está separado completamente de lo que hacemos en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, la educación médica continua lo que hace es que separa lo que realmente hacemos, todo lo que necesitamos, todas las prácticas de administración, calidad, seguridad, todo lo que necesitamos para el día a día de lo que aprendemos. Pero cuando hacemos desarrollo profesional permanente, lo que hacemos es juntamos el uno sobre el otro. Entonces ya lo que estamos aprendiendo lo estamos usando en la práctica. Entonces hace que se conjunte y que sea mucho más fácil. Yo sé que la educación médica continua y el desarrollo profesional permanente suena como, ahora ¿qué más tengo que hacer? Aparte de que ya trabajo, aparte de que ya hago guardias, aparte de que ya veo pacientes, ¿a qué hora hago todo esto? Entonces, esta es la parte del desarrollo profesional continuo, el tener todo junto, todo en un mismo lugar, donde podamos aprender y practicar en el mismo momento con todo lo que necesitemos y que sea en un contexto multidisciplinario, ¿no? Obviamente todo esto es con el beneficio del paciente, calidad de la atención y seguridad para el paciente. ¿Por qué surgió toda la educación médica continua? Porque suponíamos que el médico podía manejar su propio aprendizaje como adulto, como alumno adulto que es, y que podía manejar su evaluación. Ahora ya sabemos que los médicos no somos buenos autoevaluando y necesitamos, en ocasiones, evaluaciones externas. Pero también surgió porque se necesitaba o se requería mejorar la calidad de la atención al paciente. Y ahora tenemos varios años, 10, 20 años, que estamos muy enfocados en la medicina a la seguridad del paciente. Y la educación médica continua y el desarrollo profesional permanente tienen como fin la seguridad del paciente. ¿Cómo debe ser la educación médica continua? La OMS ha dicho que para que funcione debe de poder desarrollar competencias y habilidades propias del médico, de su especialidad, ser relevante para cada médico, no ser uno más del montón, y su específica práctica clínica, ser personalizados e incluir evaluaciones continuas de desempeño. Pero ¿qué es lo que hacemos ahora con nuestros modelos tradicionales? Vamos a congresos, vamos a cursos que están basados simplemente en diseminación de información. Se para el experto allá enfrente de nosotros o el que alguien dijo que era experto y nos dan pláticas 100% didácticas con pocas oportunidades de prácticas o retroalimentación. Y cuando hay oportunidad de ir a un curso donde tenemos práctica, donde tenemos retroalimentación, son caros y cortos.
¿no? Y luego regresamos a nuestro lugar de trabajo a tratar de instaurar estos conocimientos, porque pues sí, uno regresa al Congreso y lo que quiere es, pues ahora quiero hacerlo, porque es que vi la técnica nueva para la colecistectomía, la que sea, ¿no? Y entonces regresamos y nos topamos con barreras y barreras y barreras y nadie nos explica cómo solucionar estas barreras porque nadie está en nuestros zapatos. Y entonces llega un día en el que después de 10 intentos, pues mejor lo dejo de hacer porque pues qué, no sirvió de nada. Y entonces todo lo que fui a aprender al Congreso, pues ahí se quedó. Y no hubo realmente una traducción a la práctica, no hubo una traducción a los resultados clínicos del paciente. Entonces, si es así, pues, ¿sirve o no sirve? Las ciencias del aprendizaje dicen, primero que nada, que el aprendizaje debe ser distribuido o longitudinal. Es decir, que si vamos a un congreso y nos sentamos 10 horas, es menos eficaz. Sí es eficaz, pero es menos eficaz. Solo se usa la memoria a largo plazo, a corto plazo, perdón. Para dominar algo, el cerebro necesita tiempo para procesar lo que ha practicado. Obviamente necesita práctica, no necesita ser pura teoría. Necesitamos mover nuestras manitas en las especialidades que esto nos permita y regresar a ello después de periodos de descanso del cerebro. También usar múltiples formatos ayuda a adquirir nueva evidencia para aprender nuevas estrategias. Es decir, que si usamos algo hands-on, que si vamos al congreso, que si leemos, que todos estos formatos, formato multimedia, formato escrito, todos estos formatos y cómo los usamos ayudan a que sea más eficaz todo esto. Depende de dónde busquemos y dónde leamos, es la información que vamos a encontrar sobre la efectividad de lo que realmente estamos haciendo hoy en día. Si ustedes buscan, hay un rango impresionante que va desde que es cero efectivo hasta que tiene 80% de efectividad. Por ejemplo, esta revisión sistemática, que es un poco de las más conocidas, es del doctor Cervero, sus resultados arrojaron que hay un incremento en conocimientos médicos, que es súper obvio, porque es a lo que vamos a los congresos, a agarrar conocimiento, de un 79%. Pero disminuye muchísimo la traducción a los cambios en la práctica de los resultados clínicos. Un 58% de los médicos realmente cambian su práctica, que si lo vemos es poco, y los resultados clínicos es aún peor. O sea, los resultados clínicos solo mejoran en un 42%. Entonces, aquí es donde tenemos que cambiar. Aquí es donde tenemos que empezar a progresar y empezar a planear para el futuro. Otro metaanálisis, por ejemplo, estudió 61 intervenciones diferentes de educación médica continua, estudió actividades activas, pasivas y mixtas con diferentes estilos multimedia, leer, todas estas cosas, y su conclusión fue que la efectividad de las estrategias incrementa cuando la intervención es más activa. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día, en ciertos congresos ya se dedica un poco más de tiempo a la interacción, a las preguntas y respuestas. Y para poder lograr esto, es que tenemos los workshops, los famosos cursos prácticos. Ahora en Zoom lo que se está haciendo son los famosos estos cuartos de discusión, ¿no? Los mandan a uno a los breakout rooms para que la gente discuta, porque esto lo hace interactivo y entonces esto es lo que realmente cambia, hace que haya neuroplasticidad del cerebro. Entonces siempre hay una manera de lograr esto y esto es lo que tenemos que buscar. También este metaanálisis, igual que la revisión sistemática de Cervero, concluyó que los modelos tradicionales no se asocian en cambios en el desempeño ni en los resultados clínicos. Entonces, es muy importante que recuerden este número, 25% del tiempo de interactividad es lo que hace que haya una eficacia incrementada. Otro estudio, por ejemplo, aquí es donde les digo que el rango es larguísimo, publicó que los cambios después de un congreso 100% didáctico son nulos, completamente nulos. Eso es lo que dice el estudio. Los cambios permanentes a largo plazo solo se dan en menos del 50% de las modalidades actuales, que es lo que yo les decía. Por ejemplo, uno va al congreso y pues regresa y trae todas las intenciones de hacerlo, pero pues se topa con pared, ¿no? Y entonces solo el 50% logra tener un cambio.
Y bueno, finalmente hay otro estudio, una revisión de 50 ensayos aleatorizados, donde dijeron que la efectividad más alta se ve cuando uno visita otros sitios, va a otros hospitales a ver cómo funcionan las cosas. Hay retroalimentación, uno ve cómo se hacen las cosas en la práctica, cómo se hacen las cosas en la vida real y cuando hay programas relacionados a pacientes. Entonces, el desarrollo profesional permanente es efectivo, es bastante efectivo, pero no hace el impacto que quisiéramos. Uno, la mayoría son didácticas, no se enfocan en el aprendizaje en el lugar de trabajo o en el equipo, son genéricas, no tienen retroalimentación. Todavía se mantiene entonces esta brecha entre lo que yo aprendí en el congreso y lo que realmente hago, ¿no? Tengo aquí una brecha que, ¿cómo la brinco? ¿Cómo la pego? Si se acuerdan, en el primer dibujito que les enseñé de la educación médica continua y de la DPP, teníamos, lo que queremos conjuntar es que la práctica y la enseñanza o el aprendizaje estén juntas, que no estén separadas, que no haya esta brecha en medio. Es muy importante el numerito que les comenté hace ratito, del 25%. Si dedicamos 25% de aprendizaje interactivo en cualquier situación, clases, congresos, quirófano, lo que sea, podemos cambiar el enfoque y las metas de lo que estamos aprendiendo. La práctica y la retroalimentación son muy importantes. Hay una cosa que se llama práctica deliberada. Y no es esta práctica donde yo quiero aprender a jugar golf, digamos. Y entonces me voy al campo de golf a tirar pelotas indiscriminadamente hasta que le pegue yo a una y por azares del destino salga hacia donde quiera salir y hole in one, ¿no? Esa es una práctica que no tiene lugar en la medicina ni en ningún lado. La práctica deliberada va a ser aquella en donde ponemos atención a un pequeño detalle y sobre ese pequeño detalle que queremos mejorar recibimos retroalimentación, mejoramos y repetimos el proceso hasta que nos hacemos expertos, verdaderos expertos. Entonces nos lleva a hacer el hole in one no por azar, sino porque realmente lo estamos haciendo bien. ¿No? Y podemos tener a esta persona diciéndonos ahí, bueno, hoy te vas a parar así y mañana te vas a parar asado. Y entonces esta pequeña retroalimentación nos va llevando hasta ser bastante expertos en lo que estamos haciendo y no hacerlo solo porque ahí se va. El desarrollo profesional permanente, aunque es relativamente nuevo me refiero a unos 20, 30 años en la medicina, no lo es en otras áreas. En la educación, por ejemplo, es mucho más vieja y mucho de lo que sabemos del desarrollo profesional permanente viene de la investigación de otras áreas. Por ejemplo, en la educación se ha visto que en las modalidades de desarrollo permanente, que incluyen solo teoría, tienen cero impacto en la práctica, en los maestros, ¿no? Estudiaron maestros en salón de clases, cero impacto. Cuando se agrega modelaje, siguen teniendo cero impacto, pero bueno, aumenta un poquito las habilidades. Y esto normalmente es lo que nosotros hacemos en los congresos. Cuando ya le agregamos un cursito que tenemos práctica, ya tenemos un impacto no tan grande, pero sí ya subió en la práctica. Pero miren ustedes el impacto en habilidades y conocimiento, ¿no? Vean lo que hace la práctica. Pero a lo que queremos llegar, a lo que necesitamos estar ahí, es tener retroalimentación. Fíjense nada más cuando tenemos teoría, modelaje, práctica y retroalimentación. Fíjense en estos números, 95% de impacto en todo lo que hacemos. Entonces, ahí es a donde tiene que llegar ahorita nuestro desarrollo profesional permanente y ese es el futuro del desarrollo profesional permanente. Estos dos reportes, ya los hemos hablado en otras ocasiones, se han dedicado a ver dónde está el futuro para mejorar el desarrollo profesional permanente. Sus conclusiones son básicas y la realidad es que tal vez no son muy fáciles y les digo, suena como que hay otra cosa que tengan que hacer, pero tampoco son imposibles. ¿Qué se busca? Que el sistema sea innovador, sea colaborativo, que responda a las necesidades de los pacientes y de los médicos, porque pues también yo como médico tengo necesidades. Que haya un compromiso para la mejora de la calidad y la seguridad del paciente y que sea integrada en los equipos de trabajo, que trabajemos como equipo, que crezcamos como equipo y sobre todo que haya un apoyo de los sistemas de salud para lograrlo, ¿no? No nada más que nos digan, pues te tienes que recertificar, pues sí, pero dame las armas.
Para esto se deben diseñar modalidades socialmente responsables basadas en evidencia científica y en resultados clínicos y deben estar diseñados para lograr mejorar la práctica y los resultados de los pacientes. ¿Cómo vamos a lograr esto? Haciendo modalidades personalizadas que sean relevantes, basadas en nuestros propios datos. Todos tenemos datos. Si tenemos pacientes, tenemos datos. Trayendo la enseñanza al lugar del trabajo y tratándola como una herramienta de nuestro día a día, no como un extra. La enseñanza, el aprendizaje debe de ser algo que se hace todos los días. Pero pues claro que suena muy hermoso, maravilloso, pues yo podré decirles lo que ustedes quieran y ponérselos en bandeja de plata, pero la realidad es que hay barreras, sí hay barreras. Y yo he estado en un hospital y yo entiendo que tenemos acceso limitado a resultados. Muchas veces los hospitales no nos comparten nuestros propios resultados y es cuestión de nosotros tener los expedientes y ver esos datos en los expedientes. Muchas veces ni siquiera tenemos retroalimentación porque pues hay barreras, ¿no? Hay veces que otro cirujano no quiere entrar con nosotros, por ejemplo, yo soy cirujano, a veces no quieren entrar con nosotros a quirófano, entonces pues no hay cómo tener retroalimentación o estamos en un hospital que está en las afueras de la ciudad y somos los únicos y entonces tampoco hay, o es una cirugía que se hace una vez al año y entonces pues ¿de dónde saco casos para tener retroalimentación? Entiendo que hay barreras, sí las hay y son las cosas en las que hay que trabajar. También es muy importante, ya lo dije, se hace muy poco énfasis en el aprendizaje el día a día, en el aprendizaje en el hospital, en el traer el aprendizaje a nosotros y no nosotros tener que ir al aprendizaje, ¿no? Y en el aprendizaje interprofesional. Las medidas de eficacia que yo les dije son normalmente, las hemos medido con encuestas de participación, ¿no? Todos vamos al congreso y al final te dicen, ¿y piensas cambiar tu práctica después de esto? Y pues uno piensa cambiar su práctica después de esto, siempre pensamos cambiar nuestra práctica, pero no es nuestra culpa que llegamos y nos enfrentamos a barreras, ¿cierto? Entonces no tenemos realmente los números reales de qué tan eficaces están siendo nuestras modalidades. Sabemos que son eficaces, sí, sí son eficaces, pero entonces hay que hacerlas más eficaces. Y pues como ya les había dicho, aún hay brechas entre la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Sí. ¿Cuál es el plan entonces? Pasar de modalidades pasivas, genéricas, donde me dedique a contar créditos, a modalidades activas, donde yo use mis propios resultados para generar datos y pedir retroalimentación, donde haya más trabajo en equipo, más enseñanza en equipo, que sea personalizado y relevante, que lo que yo hago en mi día a día sea lo que me sirva para recertificarme, no ponerme a contar puntitos, 25 congresos, 25 puntos, no, yo hice 25 colecistectomías y mire que mejoré mis tiempos quirúrgicos y entonces esto es lo que me recertifica porque esto es lo que me está haciendo bueno, esto es lo que está haciendo que yo mejore sobre mis propios datos. Yo no quiero mejorar sobre el dato del artículo fulanito tal, yo quiero mejorar sobre mis propios datos y yo quiero ser mejor cirujano sobre mis propios datos para mis pacientes. ¿Cómo podemos empezar a hacer esto? Hay varias opciones, pero el plan realmente es básico. Empecemos por conocer nuestra práctica. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son mis pacientes? ¿Cuántas veces al mes? ¿Cuántas veces al año? Etcétera. Conozcamos nuestros resultados. Todos tenemos con qué trabajar. Si tenemos pacientes, tenemos con qué trabajar, porque tenemos expedientes y tenemos datos y tenemos resultados. Hay que usar estos resultados para determinar nuestras necesidades. Entonces decir, entonces si yo tengo esto, mi meta es esto, necesito mejorar en esto. Y como ya les dije, como médicos no somos muy buenos autoevaluándonos, pero si usamos datos objetivos, podemos llegar a ser mejores y crear un plan. ¿Cómo voy a llegar a esta meta? Con práctica deliberada, con observación directa, ¿a quién voy a traer? ¿Qué expedientes voy a revisar? El coaching, el famoso coaching. El famoso coaching está súper de moda, ¿no? Tenemos a alguien ahí. Todo esto lo empezó Atul Gawande hace unos 10 años y dijo, pues es que yo llegué a una meseta, yo era buenísimo, dice él en su artículo, buenísimo, crecí, me hice experto y de repente, ¡pim!, me aterricé. Y yo no entendía por qué estaba aterrizado y por qué estaba aterrizado y por qué estaba. Entonces me traje a un maestro previo que tenía y me dijo cosas que yo nunca me había dado cuenta, desde cómo te paras en la cirugía, no dejas que el residente vea todo eso.
Es parte del coaching, cosas que nosotros no vemos y que necesitamos ojos que nos los digan por fuera. Y esta retroalimentación en el lugar de trabajo que se puede hacer muy fácilmente. Sí hay barreras, sí hay barreras, porque normalmente no podemos pagarle a estos si son dos cirujanos, hay sistemas de salud que solo le pagan a uno, el otro cirujano a lo mejor no tiene tiempo, y digo cirujanos porque pues soy cirujano y entonces un poco de lo que me dedico y un poco de lo que sé, pero se puede hacer en todos, hay coaching en psiquiatría, hay coaching en medicina interna, etcétera, etcétera. Después de esto, ya que hicimos todo esto, vamos a medir nuestros resultados y compararlos con dónde empezamos, ¿no? Vamos a ver dónde está la diferencia y repetir y repetir y repetir hasta el cansancio, hasta que seamos mejores, hasta que entendamos que nunca vamos a ser perfectos, que siempre va a haber algo que aprender como médicos. Este es un ejemplo de coaching en el quirófano, porque yo digo coaching y coaching y coaching y coaching, y es de lo que estamos trabajando en otros países ahorita. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo es, yo soy cirujano general, opero 10 colecistectomías a la semana. Aún operando tanto, mis cirugías duran más de 2 horas siempre. Y entonces me voy a la literatura y busco y dice la literatura que las colecistectomías deben durar entre 1 hora, hora y media. Entonces, algo estoy haciendo mal. Noto que cuando coloco mis trócares para la colecistectomía por la laparoscopía, siempre me estoy espadeando y eso hace que me tarde más porque estoy incómoda, estoy operando incómoda. Entonces, le hablo a un cirujano, lo traigo a ver 2 o 3 cirugías mías. No necesariamente se tiene que lavar, no me tiene que dar la retroalimentación en ese momento, lo puede apuntar. Es muy entendible que en ese momento, pues, ¿cómo le vas a hacer si estás operando? Tienes que estar ahí concentrado y todo, ¿no? Entonces, no te tiene que dar la retroalimentación en ese momento. Quiero ver cómo solucionar el posicionamiento de mis trócares. Viene, me da retroalimentación, me pone unas notitas, platicamos, yo llego a mis propias conclusiones, me dice que nota que mis trócares están muy cercas, que por qué no mido con un puño entre cada trócar. Mis cirugías ahora, después de esto, ya duran 1 hora y estoy mucho más cómoda y no me estoy espadeando todo el tiempo y estoy peleando conmigo misma, echándole la culpa al residente y a la enfermera de todo el mundo. Entonces, en la retroalimentación aparte, me dijeron que no estoy tomando en cuenta a mi equipo, que no hablo con ellos, que me bloqueo completamente y solo veo mi cuadradito. Entonces, mi siguiente meta ahora es mejorar la comunicación con el equipo y vuelvo a empezar el proceso, ¿no? Y entonces, ya no es nada más que fui al congreso y aprendí una nueva técnica que nunca voy a hacer, ya es que lo estoy poniendo en práctica. Esta es el desarrollo profesional permanente del futuro. Entonces, para terminar, les quiero decir que las modalidades que son más interactivas, usan más métodos, son longitudinales, son mejores, efectivamente, son mejores. Eso no quiere decir que las que usemos sean malas. El conocimiento es necesario, pero no es suficiente para lograr un cambio en el desempeño y los resultados clínicos. Y cuando se busca un cambio en resultados, las modalidades exclusivamente didácticas no juegan ningún papel en la medicina. Les agradezco muchísimo su atención y estoy a sus órdenes para cualquier discusión que quieran tener.